Anteriormente vimos cómo Hernando Colón, en la biografía que escribiera sobre su padre Cristóbal Colón, advierte que el nombre y el apellido del descubridor no se produjeron al azar, sino que no sin oculta causa fueron puestos como indicio del efecto que iba a derivarse. Estaríamos por tanto ante apodos o motes puestos en relación al descubrimiento de América. Es más, posiblemente también sepamos la oculta causa a la que alude Hernando, que no sería otra que el vínculo de su padre con el Vaticano, una conclusión a la que hemos llegado no solo a lo largo de los sucesivos vídeos, sino también tras analizar las diferentes pistas que el propio Hernando nos ofrece sobre los apellidos puestos de su padre. Y es que al abordar el significado en griego del apellido Colón, esto es miembro, abiertamente sentencia que Cristóbal Colón significa miembro de Cristo y por tanto miembro también de su iglesia, por quien iba a ser mandado entre aquellas gentes para la salvación de las mismas. Y no, Hernando no miente, ya que en una carta escrita en 1502 al Papa Alejandro VI, Colón suplica al Papa a algunos sacerdotes y religiosos para divulgar el nombre de Cristo y el Evangelio en el universo. Incluso 10 años antes, cuando parte del puerto de Palos hacia el descubrimiento, al redactar el prólogo de su diario de a bordo del primer viaje, Cristóbal Colón extrañamente no menciona las riquezas o el comercio de las Indias, no, sino que insiste en la necesidad de integrar a los indios en la santa fe cristiana. Vuestras Altezas, como católicos cristianos y príncipes amadores de la santa fe cristiana y acrecentadores de ella y enemigos de la secta de Mahoma y de todas idolatrías y herejías, pensaron de enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las dichas partidas de Indias para ver los dichos príncipes y los pueblos y las tierras y la disposición de ellas y de todo, y la manera que se pudiera tener para la conversión de ellas a nuestra santa fe. Hoy numerosas son las pruebas que ligan el descubridor Cristóbal Colón con el lanero Cristóforo Colombo. Así, por ejemplo, 5 son las actas notariales que se conservan en Génova y que certifican la existencia del humilde Cristóforo Colombo, concretándose en la del 20 de marzo de 1472, que era un lanero de Génova. Y a estas actas hay que sumar además el testimonio de 3 ilustres de la ciudad de Génova, que abiertamente declaran que el lanero Cristóforo Colombo y el descubridor Cristóbal Colón son la misma persona. Estos 3 personajes son el notario y cronista de Génova Antonio Gallo, Cristóforo y Bartolomeo Colombo, hermanos, ligurios de nación, de padres plebeyos, genoveses, que vivían de salarios que ganaban como laneros, porque el padre era tejedor y los hijos a veces cardadores. Alcanzaron fama grande en toda Europa por un hecho de la mayor osadía y de la más notable novedad de las cosas humanas. el ilustre humanista Agostino Giustiniani, el cual, llamado Cristóforo, vino de padres plebeyos, siendo su padre tejedor de paños de lana, y él fue tejedor de seda. Y sin embargo, de ello ha subido tanta gloria y dignidad tanta, cuanta ningún genovés ha conseguido. y el canciller de Génova Bartolomeo Senarega. Los hermanos Cristóforo y Bartolomeo Colombo nacieron en Génova de padres plebeyos y vivieron del arte de la lana. Pero ¿cómo extrañarnos de que tales pruebas existan? ¿Acaso Hernando Colón no es claro al señalar que su padre había querido imitar a nuestro Señor, el cual, siendo sus antepasados de la real sangre de Jerusalén, apenas quiso que sus padres fueran conocidos? De ser así, el propio Cristóbal Colón habría sido el primero en querer enmascarar su flamante figura tras la del humilde lanero Cristóforo Colombo. ¿Les parece quizás un sinsentido? En 1929, en Milán, bajo las guardas de un libro del siglo XVI, apareció un documento fechado en Bérgamo en 1494 con una inquietante confesión. Yo, Juan de Borromeo, deseando manifestar la verdad, secretamente conocida por medio del señor Pedro de Anglería, tesorero del rey católico de España, y no pudiendo guardar memoria de ello, confío a la historia que Colonus Christopherens es de Majona y no de Liguria,
El dicho Pedro de Anglería estimó de que debía ocultarse la perfidia usada por Juan Colón, porque motivos de política y religión aconsejaba fingirse Cristóbal Colón para pedir la ayuda de las naves del rey de España. Y diré todavía ser Colón equivalente a Colombo, por lo que habiéndose descubierto que vive en Génova un tal Cristóbal Colombo Canajosa, hijo de Domingo y de Susana Fontanarosa, no se debe confundir con el navegante de las Indias Occidentales. El texto es claro. Un tal Juan Colón, por motivos de política y religión, había fingido ser Cristóbal Colón, un Cristóbal Colón que no debía ser confundido con el humilde Colombo de Canajosa. Hoy, este documento del que se conserva una foto extrañamente ha desaparecido. Sin embargo, su análisis paleográfico dictaminó que era un documento del siglo XVI y no de 1494, por lo que podríamos estar ante la copia de un documento anterior o una declaración falsa. Sea como fuere, parece que el documento debe tener algún valor, ya que se escondió con celo y tras 4 siglos de olvido, al salir a la luz, extrañamente se perdió. Es importante, por tanto, que sigamos su rastro, si bien por ahora dejaremos a un lado la enigmática identidad del tal Juan Colón. Comprobamos así que un tal Pedro de Anglería informa del engaño a Juan de Borromeo, el supuesto autor de la nota. Juan de Borromeo, conde de Arona desde 1464, era el señor del estado de Borromeo, una enorme extensión de tierra situada en el extremo noroccidental del ducado de Milán, ducado del que dependía. Como propietario del Banco Borromei de Milán, este conde ostentaba un gran poder en la corte milanesa de los Sforza, de esos Sforza cuya culebra de su escudo de armas, recordemos, guarda un extraordinario parecido con el dios maya Quetzalcóatl. Así, tras la muerte de Galeaso María Sforza, Juan de Borromeo contribuyó activamente a que el poder de Milán fuera asumido por Ludovico Sforza. Precisamente durante la boda de Ludovico Sforza con Beatriz de Este, acontecida 2 años antes del anuncio del descubrimiento de un nuevo mundo, el gallardo Galeaso Sanseverino se había presentado ante el estrado ducal autoproclamándose hijo del rey de los indios. ¿Lo recuerdan? Galeaso Sanseverino, a su vez, era amigo íntimo del organizador de la escenografía del evento, Leonardo da Vinci, que a su vez era el protegido de Ludovico Sforza. Pues bien, en un dibujo de este artista llamado La alegoría del lobo y el águila, encontramos una prueba nuevamente clarificadora. Este dibujo, ya en la tercera parte de nuestro análisis de la Escuela de Atenas, lo ligábamos con la navegación astronómica, esto es, con el arte de navegar guiado por los astros. Es por ello que en el dibujo de Leonardo da Vinci vemos al lobo cruzar de una orilla a otra con su instrumental apuntando directamente al corazón de un águila, un ave que desde muy antiguo se vincula con el sol. Precisamente en el escudo de los Sforza, junto a la gran culebra que hemos relacionado con Quetzalcóatl, también aparece un águila con corona, un símbolo solar e imperial. Es por ello que no es descabellado concluir que el mundo sobre el que se posa el águila no es otro que el Nuevo Mundo, ese mundo en el que se veneraba a la gran serpiente Quetzalcóatl. Todo parece encajar, así que ¿pueden adivinar el significado del lobo? No, pues el lobo lógicamente simboliza a Roma en la figura de Luperca, la loba que amamantó a los fundadores de la ciudad, Rómulo y Remo. Así pues, este dibujo de Leonardo da Vinci parece evidenciar que en la corte milanesa de los Sforza se tenía pleno conocimiento de que Roma era quien pilotaba el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y es que no en vano, el hermano menor de Ludovico Sforza, el poderosísimo cardenal Ascanio Sforza, era amigo íntimo del Papa Alejandro VI. Este Papa español, recordemos, fue quien otorgó el dominio de América a los reyes católicos, unos reyes en cuyo escudo también está presente otro águila, el de San Juan Evangelista.
Así pues, todas estas evidencias no solo ayudan a dar credibilidad al contenido del documento Borromeo, sino que además nos pones frente a una nueva fuente de información, ya que muy probablemente las obras de Leonardo da Vinci, al igual que ocurriera con el fresco de la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, también podría atesorar información sobre América. ¿No les parece?